Welcome to your English class number 2. Guys, today we're going to talk about asking answer for third grade. Bienvenidos chicos a la clase de inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos tipos de preguntas y algunos tipos de respuesta sobre información personal. Y es necesario para que ustedes presten mucha atención porque si no vamos a tener algunos problemas con la tarea y espero que no sea el caso. Pero, así que vamos a desinfectarnos bien para poder iniciar nuestra clase de inglés para que nadie nos interrumpa. Entonces, vamos a continuar. Ask and answer, preguntas y respuestas. Vamos a utilizarlo aquí y vamos a continuar. Let's start. Asking for and giving personal information. Como ya lo mencioné al inicio, es necesario aquí tener un poco de cuidado porque vamos a necesitar toda la capacidad aquí, concentración para que ustedes puedan salir de la mejor manera aquí con estas preguntas que yo sé que ustedes lo van a hacer porque son muy sencillas, pero necesitamos que estén bien atentos. Entonces aquí tenemos giving personal information. Continuamos. Hello, my name is and what's your name? Imaginemos, vamos a tomar el nombre de Pepito. Pepito, vamos a tomar el nombre de Pepito el día de hoy. Entonces vamos a ver, hello, my name is Pepito. What's your name? Entonces, esta vez Pepito está preguntando y la respuesta es hello, my name is, vamos a poner otro. Imaginemos que sea Juan. Hello, my name is Juan. Y de esta manera iniciamos las preguntas. Entonces, empezamos recordemos con las preguntas son preguntas de índole personal. Entonces, estas preguntas se las puedes hacer para poder saber algún tipo de información de la otra persona. En este caso empezamos con el nombre, que es lo más importante. Entonces saludamos y decimos, hello, my name is Pepito. What's your name? Hello, my name is Juan. ¿No? Esa es la manera correcta de poder iniciar una conversación sencilla, fácil. Entonces, creo que hasta aquí no va a haber ningún problema para nosotros poder desenvolvernos. Entonces, vamos a continuar aquí con las WH questions. ¿Qué quiere decir? Estas son un tipo de preguntas o tipo de palabras, en este caso, muy esenciales a la hora de uno realizar una pregunta. Entonces, dice WH questions, asking for personal information. Nuevamente vemos este asking for a personal information. Nuevamente, estamos aquí para el tema de información. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es la función de este? Entonces, aquí iniciamos. WH questions ask for information. They cannot be answered with a yes or no. Entonces, la primera función de esto, ¿qué nos dice? Que las preguntas con WH son justamente para adquirir información específica de la otra persona o la persona con la que yo estoy conversando o interrogando. Estas preguntas no pueden ser, no pueden ser respondidas con un sí o con un no. Es necesario siempre una información. Entonces, es por esto que les pido que tengamos un poquito de paciencia para poder entender todas las tipos de funciones y luego no nos equivoquemos con los ejercicios. ¿Ok, chicos? Entonces vamos a continuar. Let's start. Let's continue. Por ejemplos de estas preguntas. Entonces aquí tenemos Where are you from? Es uno de los tipos más conocidos. Where are you from? Y si le respondes yes, pues está incorrecto, ¿no? Entonces debemos saber que la pregunta Where are you from? Es de dónde eres tú. Entonces ahí está el primer error que algunos quizás no entienden. Si te preguntan de dónde eres, no puedes responder sí, no, no. Entonces tienes que darle una información específica. Entonces es por eso la importancia de conocer este tipo de preguntas. Entonces aquí tenemos, where are you from? Le pregunta el alien aquí. Y la respuesta es, we are from Earth. Somos de la Tierra, ¿no? Entonces, los astronautas responden de esta manera. Y como pueden ver, en ningún momento se utiliza el yes y el no, sino una información específica. Entonces, vamos a ver que este tipo de preguntas, cuando veamos este tipo de preguntas, siempre vamos a tener al inicio de cada pregunta una palabra con WH. Justamente por eso es WH, WH, preguntas de WH o WH question, ¿no? Entonces, aquí tenemos WH justamente y cada una de estas palabras tiene un significado, pide una información específica.
Entonces, en el caso de where es dónde, ¿no? Entonces vamos a ver ese tipo de información. ¿Qué palabra pide qué información? Entonces vamos a ver, en el caso de who, ¿no? Entonces aquí tenemos la pronunciación también, who, ¿sí? No es ho, ni o, ni wo, no es who. Esa es la pronunciación, ¿no? Entonces dice, who ask about people. Entonces, cuando te pregunten con la palabra de WH, who, como por ejemplo, who are you o who is he, siempre van a referirse o la respuesta tiene que ser una persona, ¿no? Entonces ahí dice bien claro, ask about people. Entonces, who are you? ¿Quién eres tú? Te tienes que presentar porque eres justamente una persona. Who is he? ¿Quién es él? ¿No? Entonces ahí tenemos otro tipo de pregunta, pero siempre va a hacer referencia a una persona o a personas. Entonces, por eso, cuando yo quiero preguntar sobre quién es esa persona, que tengo que utilizar who, siempre, who. Perfecto. Entonces, ahora vamos con what. Ese es el más conocido, ¿no? What. What ask about things, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que what nos habla sobre las cosas, cosas específicas. Entonces, como por ejemplo, what is your name o what is your occupation, ¿no? Entonces, en un caso pide el nombre, en otro caso pide el trabajo, la ocupación. Entonces, siempre pide algo, una cosa, ¿no? Específica. Entonces, para eso utiliza what. Entonces, vamos a continuar. ¿Para qué se utiliza el where? Como lo vimos al inicio de where are you from, ¿no? Entonces, where ask about places. Nos dice que habla sobre lugares, places, justamente. Entonces, la respuesta, cuando veamos esta palabra en la pregunta, siempre va a tener que ser un lugar. Como por ejemplo, where is he from, ¿no? O where are they from, que son los más comunes, que viene a ser de dónde es él o de dónde son ellos. Entonces, justamente ahí vemos que siempre es un lugar la respuesta, ¿no? Como por ejemplo, I'm from Perú o I am Peruvian, ¿no? Que soy peruano, soy de Perú. Entonces, de esta manera, siempre es un lugar la respuesta. Entonces, es importante saber para poder nosotros responder, que saber qué significa la pregunta para yo poder responder correctamente. Entonces, luego tenemos when. When ask about date or time. Por ejemplo, when is your birthday? Aquí ha habido un error, olviden de la última parte. Como por ejemplo el primer ejemplo que tenemos, when is your birthday? When is your birthday? Entonces ahí justamente, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿No? Entonces ahí tenemos rápidamente que cuando nos pregunten con when, siempre la respuesta va a ser una fecha o un tiempo específico, ¿no? Entonces, es importante saberlo porque las preguntas van a venir de ese tema. Entonces, luego tenemos how old, ¿no? How old. ¿Qué nos preguntan? How old? Ask for your age. Cuando nos pregunten con how old, nos van a preguntar siempre nuestra edad. Como por ejemplo, how old is she? How old are your brothers? ¿No? Siempre nos van a preguntar nuestra edad. Entonces, hasta ahí creo que no hay ningún problema y vamos a poder desenvolvernos muy bien. Entonces, aquí tenemos en algunos casos existen las contracciones que vienen a ser la unión de esta palabra con el verbo. En este caso, where is the mustard, ¿no? Y lo pueden poner where's, ¿no? Where's is the mustard o what is on TV y nos pueden poner what's on TV. ¿No? Entonces, nosotros eso no hay problema. Las contracciones ya las conocemos. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos para que nosotros podamos responder. En el lado derecho tenemos las respuestas y en el lado izquierdo tenemos nuestras preguntas. Entonces, rápidamente vamos a responder aquí para ver. Y practicamos nuestra pronunciación también. Entonces, repetimos, what's your name? Perfecto. What's your name? What's your surname? O algunos le dicen last name, dependiendo del tema en inglés. Where are you from? What nationality are you? What's your address? What's your email? What's your phone number?
What's your phone number? How old are you? How are you? Entonces vamos a unirlos aquí rápidamente. Veamos las flechitas para poder nosotros saber cuál es la respuesta correcta. Ahí vamos a ver y los voy a dejar ahí un ratito para que ustedes puedan ver. Aquí me olvidé la última flecha. What's your address? Justamente con el que está vacío, que es my address is 20 Time Lane, London. Aquí lo unimos, ¿no? Pero el resto está con su flechita, no hay problema. Y ustedes van a poder ver cómo se responde cada tipo de pregunta y lo importante es saber qué responder dependiendo de la palabra que va al inicio. What, where, how old, ¿no? Entonces, de esta manera. Muy bien, vamos a continuar aquí. Let's practice ahora. Personal information, vamos a ver cuál es la pregunta para esto. Si my email is markxx@gmail.com, la pregunta viene a ser, what's your email? Muy bien. Si la respuesta es fine, thanks, la pregunta es, how are you? Si la respuesta es, my name is Mark, la pregunta es, what's your name? Si la respuesta es, I'm from Britain, la pregunta es, where are you from? Y finalmente, my phone number is, y la pregunta es, what's your phone number? Muy bien, no creo que haya ningún tipo de problema con estos temas. Justamente tenemos ahí otros ejemplos para que ustedes puedan tener. Recordemos que surname, en la última pregunta, viene a ser como last name. ¿Ok? Entonces, para que no haya confusión, algunos van a ver last name, otros van a ver surname, no hay problema. Entonces, pero ese es el tema de preguntas y respuestas que vamos a tener que utilizar nosotros. Entonces es importante saberlo. Y ahora vamos a nosotros practicar. ¿Qué vamos a practicar en casa? Let's talk about you. Aquí tenemos justamente las preguntas que podemos responder. Yo les voy a decir cuáles son las preguntas que se responden con sí o no y cuáles son las preguntas, y ustedes ya saben cuáles son las preguntas que no se responden con sí o no. Entonces, yo les voy a poner aquí justamente de esta manera, vamos a ponerlos juntos. Tenemos las preguntas aquí y ustedes van a tener que responder. ¿Cuáles son las instrucciones? Instrucciones. Recorta, pega en tu cuaderno y responde esas preguntas luego de ver el video de la clase. Aquí tenemos justamente 1, 2, 3, 12 preguntas pequeñas ahí, simples. Recordemos que si la pregunta no inicia con una palabra de W y H, quiere decir que es una pregunta de sí y no. Correcto. Entonces hay que tener ahí cuidado y analizar qué preguntas se tienen que responder con una información específica que ya lo hemos visto en el video y qué preguntas se tienen que responder con sí o no, yes or not, que son las preguntas que no inician justamente con W y H. Entonces, chicos, yo creo que no han podido, no van a tener ningún tipo de problema para poder resolver estas preguntas. Aquí están what's your name, what's your surname, nickname. Viene a ser nickname aquí, algún tema de vocabulario que puede ser problema, lo podemos buscar en el diccionario, pero les voy diciendo que nickname viene a ser apodo, ¿no? Y ustedes ahí van a poder resolverlo rápidamente. Si tienen problemas, recordemos que podemos utilizar nuestro diccionario o utilizar nuestro traductor para traducir palabras, recordemos, y nos puedan ayudar también. Pero no hay que abusar. Entonces, aquí tenemos algún tipo de ejemplos también que pueden utilizarlo para poder responder y simplemente recortarlo cada pregunta por el cuadrado, pegarlo en el cuaderno y responder con nuestra propia información. ¿Con la información de quién? De nosotros mismos. Entonces, ¿quién mejor se conoce que ustedes mismos para que puedan responder sobre estas preguntas? Entonces, no creo que sean difíciles. Aquí está muy fácil nuestras preguntas y ustedes van a poder resolverlo rápidamente. Ok, guys, so see you next class. Nos vemos. Cualquier cosa, me preguntan a través del WhatsApp, no hay problema. Y nos vemos en la próxima clase. See you, bye bye.